La Iglesia El Buen Samaritano te invita a compartir su visión, a hacer de nuestra comunidad una gran familia. En cada servicio, reunión y actividad te recibimos con alegría. El pastor Melquiades Urgellés te invita a nuestros servicios los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y para los jóvenes, un servicio especial los domingos a las 6:30 de la tarde. La Iglesia El Buen Samaritano es un lugar para todos. En esta iglesia el fundamento es Cristo, que nadie piense que lo vamos a cambiar. Si lo cambiamos se cae el edificio, que por su sangre ya pudimos levantar. La Iglesia Cristiana El Buen Samaritano presenta su programa Encuentro con el pastor Melquiades Urgellés. Quiero compartir contigo en el día de hoy el tema el pasado. El pasado son experiencias y sucesos que han ocurrido en la vida de nosotros que casi por lo regular han dejado huellas. Cuando tú y yo hablamos del pasado, estamos hablando de cosas que nos hicieron daño. Porque hay pasados que fueron muy dulces para nosotros. Y cuando nosotros los recordamos, es como si algo refrescante y lindo viniera a la vida de nosotros. Pero yo quiero hablar del pasado amargo. Porque el pasado refrescante y dulce no nos hace daño. Al contrario, revivir cosas hermosas del pasado nos da vida. Pero el pasado amargo es el que nos hace daño. Y de este pasado amargo es que nosotros vamos a compartir en el día de hoy. Hay muchas personas en este mundo que no saben qué hacer con su pasado. El pasado puede ser un recuerdo de la infancia. El pasado puede ser un recuerdo de ayer. El pasado puede ser un recuerdo de hace muchos años. Pero justo el pasado amargo nos trae serios problemas. Y una de las cosas que hace el pasado es que no te deja avanzar en el presente. Muchas personas no saben si poner el pasado a un lado, ponerlo aquí, ponerlo atrás o dejarlo donde va. Pero el que no ha podido lograr desprenderse del pasado está teniendo problemas justamente en su presente. Esta fue la historia del joven a quien todos nombraban Anthony. Anthony era un joven feliz, único hijo, un padre con cierta posición económica que vivió una vida holgada, y a Anthony lo tenían en una de las mejores escuelas. Era el encanto de la familia, un joven inteligente, radiante, y era el encanto de su padre. Su padre, que salía, viajaba, entraba y salía, en una de las ocasiones que nunca se percató de eso, recibió un asalto. Un bandolero, un bandido, un delincuente asaltó al papá de Anthony y lo asesinó cruelmente. Aquella mañana corrieron a buscar a Anthony a la escuela. Él y su mamá y gran parte de la familia corrieron. ¿Sabe lo que encontró Anthony? A su padre en un charco de sangre. Todavía la policía no lo había levantado y él se llenó las manos de sangre y se sintió horrible. Aquel día ya un muchacho con 14 años sabe a veces lo que quiere. Se tiró de rodillas y miró al cielo y juró, no por Dios, porque él no conocía a Dios, pero juró y dijo: antes de yo morir voy a saber quién fue el asesino de mi padre y voy a tomar venganza. Desde aquel momento, la vida de Anthony se ensombreció. Su madre, que había quedado viuda, se unió a él y vivieron un ambiente bonito entre los dos. Él se dedicó a estudiar y venía de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Para Anthony terminó el deporte, terminó el paseo, terminaron las vacaciones porque los tres salían juntos. Pasaron 6 largos años. Graduó de la universidad y se hizo un joven capaz. Empezó su trabajo, pero siempre tenía en la mente planeando cómo se iba a vengar del hombre que había asesinado a su padre.
A través de ciertas investigaciones, él supo exactamente quién era el hombre. Fue a su casa, lo miró, lo vio. Empezó a hacer un plan que le demoró varios años. Cuando Anthony tenía justo 28 años, es decir, habían pasado 14 años en la vida de este joven y él no pensó en casarse. Él pensó, hasta que yo no mate a este hombre, yo no voy a tener tranquilidad. Y le decía a su mamá: mami, yo voy a vengar la muerte de papá. Cuando cumplió justamente esos 28 años, se fue a un lugar donde vendían armas y compró una enorme pistola con 9 tiros. Sacó aquella pistola, firmó, sacó su licencia porque era un muchacho muy ordenado. Y cuando iba saliendo de la armería donde le vendieron la pistola, un jovencito común y corriente se le acercó y le aló así por el saco y le entregó un papelito. Como él era un muchacho tan decente, tan ordenado, tomó aquel papel y se lo echó en el bolsillo y siguió hacia la casa. No le dijo nada a su mamá, guardó aquella pistola y días después montó en su auto y se iba a un campo de tiro a entrenar. Él tiraba y tiraba hasta que él ponía el tiro, la bala, donde él quería. Unos 3 meses después de haber comprado la pistola, dijo: bueno, ya es el tiempo de matar al hombre que mató a mi papá. Todo estaba preparado. En 72 horas el hombre que mató al padre de Anthony iba a ser cadáver. Justo aquella mañana se levantó, tomó la pistola en sus manos, la volvió a engrasar y le cargó los 9 tiros. Pero en la misma caja donde tenía la pistola, se dio cuenta que había un papelito. Tomó el papel y era el papel que 3 meses atrás aquel niño o jovencito le había dado. Por curiosidad lo leyó y ¿sabe lo que era el papel? Estaba registrado el versículo 19 del capítulo 12 del libro de Romanos, que dice: mía es la venganza, dice el Señor, y yo daré el pago. Luego se interesó porque aquello lo inquietó y siguió buscando, le pidió una Biblia a la mamá y siguió leyendo hacia abajo y dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Se turbó Anthony y salió de su casa, tomó su auto y se fue a un parque a meditar. Estaba en una claudicación, su pasado no lo dejaba vivir, la muerte de su padre y la venganza estaban presentes, pero aquello que había encontrado, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, aquello lo turbó. Cuando está sentado en el parque leyendo un periódico, se acerca un anciano, un hombre de un rostro cálido, agradable, y le pasó por el lado y lo toca y le dice: buenos días. Ya era tocando el mediodía. Él lo saluda y empiezan una conversación. Él saca su papelito y le pareció a aquel hombre de confianza y dice: estoy turbado, hace 3 meses alguien me dejó este papelito y todavía no entiendo lo que pasa. El anciano era un pastor retirado y le dijo: hijo, Dios ha hablado a tu corazón. Es como que el Espíritu de Dios tocó a aquel pastor retirado y le dijo: háblale a este joven. Le dijo: ¿qué tú tienes pensado hacer? Dice la Biblia: mía es la venganza y yo daré el pago. Si tú ibas a hacer algo malo, no lo hagas. Si ibas a tomar una venganza, no la tomes. Entonces Anthony no sabía qué hacer y al anciano, muy capaz, aprovechó la oportunidad y dijo: lo que tú tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo, porque tú tienes un pasado que no te deja vivir. La conversación demoró aproximadamente 2 horas y Anthony tuvo la oportunidad de contarle a aquel anciano pastor todo el suceso terrible y el pasado amargo que estaba viviendo. Qué bonito fue cuando él recibió a Cristo en su corazón. ¡Wow! ¡Qué paz tan grande! ¡Qué tranquilidad tan grande! Y era como que su vida estaba liviana. Es como que quería volar. Una alegría grande. Ya tenía la dirección de una iglesia para ir y fue donde la mamá le dijo: ¿sabes? Vamos a visitar una iglesia el domingo. Pero luego Satanás volvía: tienes que matar al que mató a tu padre. Entre aquella claudicación que este muchacho estaba viviendo, se le pasó toda la tarde
y él no salió a matar al hombre. Al día siguiente dijo, voy a orar. Lo volvió a llamar el anciano, lo visitó y estaba sobre él y no lo dejaba. Pasaron 2 días. A los 2 días él toma el periódico y de pronto se sorprende. Sacó del bolsillo la foto del asesino de su padre y la comparó con la foto que estaba en el periódico y era la misma persona. ¿Sabe lo que había ocurrido? Que aquel hombre delincuente, 14 años después, ya un adulto, estaba en una discoteca, se formó un incendio, se creó un accidente y el hombre delincuente murió quemado. Es decir que 2 días después que Anthony iba a manchar su vida, Dios tomó la venganza. Aquel hombre quedó carbonizado en aquella discoteca y Anthony quedó con sus manos libres. ¿Sabe por qué no lo mató? Porque él dejó su pasado. Y hay tantas personas alrededor de nosotros que no pueden dejar el pasado, que no hay forma humana que dejen el pasado. Y eso precisamente le ocurrió a un hombre que se convirtió en profeta de Dios. La Biblia dice que este muchacho desde joven aceptó los caminos de Dios y este hombre se llamó Jonás. Muchas personas han oído hablar de Jonás. Jonás vivió en una etapa cuando los sirios invadieron a Israel y lo saqueaban constantemente. Y se estableció un territorio llamado Nínive, que era la capital de Siria. Y en aquel lugar había tanta maldad y tanto odio que dice que la maldad de aquellos hombres subió al cielo. Y Dios tuvo misericordia, porque ellos no conocían nada de Dios. Entonces Dios quiso mandarle un profeta. Y le habló a Jonás y le dijo, Jonás, hace falta que vayas a Nínive para que le predique a los ninivitas y ellos se salven. Y dijo Jonás, ¿a Nínive? No, yo no puedo ir a predicarle a mis enemigos, yo no puedo ir a predicarle a aquellas personas que invadieron mi territorio y que tenemos algo fuerte. Aunque él era un profeta y aunque era un hombre que servía a Dios, tenía un pasado que no había podido dejar. Qué pena, ¿verdad? Hoy día hay tantos cristianos que todavía tienen un pasado que no han dejado porque no se han encontrado con Jesús, porque no ha habido un encuentro donde el Espíritu de Dios los ha sacudido y les ha cambiado la vida. Y Jonás dijo, no puedo ir, y se escondió de Dios, porque cuando tú tienes un pasado que no quieres soltar, la presencia de Dios y nosotros se crea un poquito de separación. Tomó un bote y se fue huyendo. Se fue para Tarsis, pero en el medio del mar lo alcanzó Dios y levantó una enorme tormenta y el barco se hundía y aquellas personas no sabían por qué. Dice que tomaron a todo el mundo, echaron suerte y se levantó Jonás y dijo, yo soy el culpable. Yo soy el culpable porque Dios me mandó a predicarle a Nínive y yo me negué a hacerlo. ¿Y qué hacemos contigo, Jonás? Dijo, tírenme al mar. Entonces echaron a Jonás al mar. La historia revela que lo traga una ballena. Lo que muchos no saben, que la ballena tiene oxígeno en su vientre. Y por espacio de unas horas, Jonás no murió, sino que aquella ballena lo arrojó en las playas de Nínive. Y salió Jonás todo manchado de aquel estómago del pez y salió caminando. Una de las cosas que ocurre es que para los ninivitas la ballena era un dios. Cuando vieron a Jonás que lo vomitó la ballena, ¿qué pensaron? Este es el Hijo de Dios, que la ballena lo vomitó allí. Y Jonás bravo. Mira lo que es el pasado. Cuando tú tienes el pasado adentro de ti o atrás de ti o alante de ti, que no lo has podido dejar, tú llevas una vida amargado o amargada. Y aquel pasado no dejaba vivir tranquilo a Jonás. Y fue predicando, él tenía que ir a predicar obligado. Andaba por las calles y por todas partes diciendo, de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Él predicaba sin amor, él predicaba sin ninguna compasión.
Ah, qué triste. Pero el pueblo se arrepintió. El rey promulga un ayuno. Dice, señores, ha salido el Hijo de Dios del vientre de un pez y tenemos que arrepentirnos. Hicieron un ayuno que hasta los animales ayunaron. Nadie comió en 3 días y 3 noches y la ciudad entera se arrepintió. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a la orilla de la ciudad y allí se arrimó debajo de una enramada y Dios hizo crecer una calabacera para que Jonás tuviera sombra. Y Jonás miró la calabacera y se alegró, y Dios vio que él estaba poniendo los ojos en las cosas materiales. Y dice que un gusano mordió la calabacera en el pie y se secó. Y Jonás estaba rabiando. Y Dios le habló a Jonás, Jonás. Y él le dijo, dime, Dios, con un dolor, con una rabia, porque Jonás estaba bravo, no tanto por la calabacera, sino porque Dios había perdonado a sus enemigos. ¿Sabe por qué estaba bravo Jonás? Porque él tenía un pasado de dolor. El pasado puede ser de odio, el pasado puede ser de amargura, el pasado puede ser de rechazo, el pasado puede ser de pobreza, el pasado puede ser de muchas cosas, pero en el caso de Jonás era odio. Y él no podía soltar este odio, él no podía soltar este dolor, él no podía soltar esta condición difícil que tenía. Y le dijo Dios, Jonás, ¿tanto te pones bravo? Le dijo, sí, estoy bravo hasta la muerte. Y lo triste del caso, lo doloroso de este caso, es que no se sabe más nada de Jonás. Murió bravo, murió triste. No se sabe nada de la historia. Él no pudo cortar su pasado. Él no pudo dejar a un lado su pasado. Y esto es muy triste y esto es muy doloroso. Pero les voy a relacionar otra historia de la Biblia, de un hombre que tenía un pasado. A lo mejor ese es el caso tuyo. O a lo mejor es el caso de Jonás, que por mucho que pasen los años, él no quiso soltar su pasado. Él lo aguantó y eso le hizo daño para la eternidad. En el caso de Jonás fue definitivo. Pero en el caso de Jacob, Jacob era el hijo de Isaac. Y eran 2 hermanos, Jacob y Esaú. Se creó un conflicto entre estos 2 gemelos que uno aborrecía al otro y el otro al otro. Lo que quiere decir es que los 2 hermanos no se podían llevar bien. Ocurrió un incidente en que el padre se llevaba al hijo mayor o al que conocía como el primogénito y le daba todos los beneficios y todo el bienestar que podía. Mientras que Jacob se quedaba en la casa cuidando algunas de las cosas que habían allí y no tenía la oportunidad que tenía su hermano. Su corazón se llenó de odio y por ende que el nombre de Jacob significa engañador, engañó a su hermano, le robó la bendición y el hermano lleno de odio y de rencor contra Jacob le dijo, cuando mi padre muera te voy a matar. Jonás tuvo que salir huyendo de aquel lugar y se fue lejos. Allá en el camino se lo encontró Dios y le dio una visión. A pesar de que las personas llevan un pasado amargo, Dios siempre lo sigue amando. Dios le mostró una visión, una escalera que subía al cielo y bajaba, y los ángeles subían, y en la punta de la escalera estaba Dios. Y esto indica que cuando tú tienes un pasado amargo, aunque lejos, pero Dios te está siguiendo para amarte. Terminó aquella escena de aquel sueño, aquella revelación, y él llegó al lugar donde iba y se encontró con su tío Labán. Allí empezó a trabajar con Labán y volvió Jacob a sufrir de engaños. El uno al otro se engañaba. Labán dice que le cambió el salario 10 veces a Jacob. Y bajo esta terrible condición y bajo este dolor tan grande, él un día, después que había trabajado 20 años, dijo, ahora me voy a regresar a mi casa de nuevo. Porque él pensó que en 20 años ya el dolor se había mitigado, el odio de su hermano se había mitigado. Pero quiero que sepa que el pasado no se destruye solo. La falta de perdón no se acaba solo, eso hay que lograrlo. Y Jacob cargaba con aquel pasado, cargaba con aquel dolor. Cuando regresa Jacob con sus mujeres y sus hijos, en un lugar oportuno, le avisan, allá viene tu hermano contra ti. Y trae 400 hombres y viene a destruirte. Jacob empezó a temblar y esa noche buscó a Dios.
se fue al otro lado de un arroyo, dobló sus rodillas y le dijo: Dios, tengo un dolor muy grande en mi vida. Tengo un pasado que me persigue y no sé qué voy a hacer con él. Su hermano venía para matarlo. Él no quería morir, él no quería perder a sus hijos. Y de pronto dice que el ángel de Dios descendió donde estaba Jacob y él se agarró del ángel y le dijo: ahora no te dejo si no me bendices. Cuando llegó la mañana, el ángel tuvo que darle un golpe en el muslo y Jacob salió cojeando. Pero a pesar de todo aquel encuentro, aquel dolor, aquella aflicción que Jacob tenía había terminado aquella noche. Él salió cojeando, pero su corazón estaba libre. Cuando se encontró con su hermano, todo cambió. Su hermano lo perdonó, se abrazaron, lloraron, se amaron el uno al otro y jamás volvieron a pelear. Luego dice la Biblia que regresaron a sus casas y los dos le dieron sepultura a su papá. Esta historia es tan interesante que la Biblia le dedica varios capítulos a esto. Desde el capítulo 25 del Génesis hasta el capítulo 33 está registrada la historia de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dedicó tanto tiempo? ¿Por qué el Espíritu Santo usó una porción tan grande de la Biblia para un solo caso? Porque tiene que ver con el pasado. Y el pasado es un problema serio. Desde aquel momento en que Jacob le abrió su corazón a Dios y Dios quitó su pasado, usted puede leer toda la Biblia, que en la vida de Jacob jamás se registró una mentira, ni el odio, ni el rencor, ni el dolor, ni la amargura. Ninguno de estas cosas se registró en la vida de Jacob. Por lo menos, él no sintió dolor por nadie, no sintió odio por nadie. La vida de Jacob fue una vida feliz, una vida placentera. ¿A qué grado esto ocurrió? Que de los lomos de Jacob ha sacado Dios los patriarcas del pueblo de Israel. Muchos de nosotros no permitimos que Dios nos use como un canal de bendición. ¿Sabe por qué? Por el pasado amargo que tenemos. Qué triste, ¿verdad? Cuando se albergan sentimientos lastimados contra el esposo, contra la esposa, cuando no se quiere perdonar, cuando una hija nos hizo algo feo, salió embarazada en la casa, nos dio en la cara, no resistió a esperar para cumplir con todo el designio de la familia, sino que cometió un error. Muchas veces el corazón del padre se llena de odio y aunque ve la hija, siempre le queda aquel pasado. En otras ocasiones son los hijos contra los padres que tienen un pasado feo, un pasado amargo. Papá me abandonó, mamá me abandonó. Una señora con quien tuve la oportunidad de compartir me dijo: tengo odio contra mi madre. ¿Por qué, hija? Me dijo: porque vivíamos en Centroamérica, me reservo el lugar. Dice, ella me abandonó. Ella me dejó sola cuando más la necesitaba y vine a verla a los 18 años de edad. No quiero saber de mi mamá. Hasta que aquella muchacha se encontró con Jesús. El día que se encontró con Jesús, todo cambió para ella. Qué bonito fue. Ahora esta joven ama a su mamá, comparte con ella, disfruta la vida con ella, siente un placer enorme con su madre ahora. ¿Y sabe por qué es eso? Porque Dios quitó su pasado amargo. Tantas personas estarán escuchando en el día de hoy este mensaje y estarán diciendo: ¿cómo es que yo no puedo borrar mi pasado? Eso que me hizo no lo puedo sacar de mi mente, no lo puedo sacar de mi corazón, no lo puedo arrancar de mi vida. El día que las personas que sienten ese odio, ese rencor y ese dolor se encuentren con Jesucristo, las cosas van a cambiar. Porque acuérdate lo que dijo el Señor: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza si haces esto. Porque cuando el pasado se interpone en nuestro presente, no hay futuro para nosotros, sino que el pasado nos consume.
El pasado nos deja liquidado, no nos deja vivir. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, ocurrió un suceso extraordinario. ¿Qué suceso tan impactante? Usted sabe que cuando leemos la Biblia encontramos que Jesús fue crucificado al lado, en el medio de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de aquellos sediciosos era un hombre con un historial malo, con un pasado feo y amargo. Y uno de ellos miró a Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de esa cruz y te salvas a ti y nos salvas a nosotros? El otro ladrón que estaba al otro lado lo miró y lo regañó y le dijo: no tienes moral para hablar así. Tú y yo merecemos lo que estamos pasando, pero este justo no. Él ha dado su vida por nosotros. Nosotros sí merecemos la muerte, pero Él no. Y diciendo estas palabras, miró a Jesús que lo tenía cerca y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabra tan hermosa le dijo Jesús al ladrón de la cruz. Le dijo: de cierto te digo, que por lo que acabas de confesar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si aquel ladrón hubiera continuado arrastrando su pasado, él no estuviera hoy disfrutando de una eternidad con Cristo. Él no estuviera disfrutando de las bendiciones grandes de Dios. Porque vuelvo a repetir, el pasado no te deja tener éxito. El pasado no te deja triunfar. El pasado te mantiene abajo. Y este mensaje lo ha mandado Dios a ti para que tú sepas que hay una gran oportunidad para tu vida. Si tú le traes tu pasado a Jesús, Él lo borrará, Él lo va a disolver y te va a devolver un presente maravilloso. Él te va a dar una victoria como la que tú nunca has tenido. Mi consejo en el día de hoy es: entrégale tu pasado a Jesús. ¿Recuerda de cuándo fue? A lo mejor fue en la infancia, a lo mejor fue en la escuela. ¿Quién sabe dónde fue? En tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, no sé. Pero cualquiera que sea la condición, entrégale el pasado a Jesús. Dios es un Dios de amor. Dios nos ha mandado a nosotros a alcanzar a las personas que tienen un pasado difícil. Y ese pasado difícil se hace una bendición en las manos del Señor. Allí se disuelve. Así que en esta mañana, donde quiera que tú estés, tienes ahora la oportunidad de llevar la mano a tu corazón. Toma tu pasado y entrégaselo a Dios. Dile: Señor, te entrego mi pasado. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile estas palabras: Señor Jesús, te entrego mi pasado, que no me deja vivir, que no me deja perdonar, que no me deja amar. Y no quiero vivir más así. He oído tu palabra y la recibo y la acepto. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, hay una bendición muy maravillosa para tu vida. Si has hecho esta oración, ¿sabe lo que hizo Dios? Puso tu nombre en el libro de la vida. Y ya el pasado no te perseguirá más. El pasado quedó atrás y ahora se abre un presente contigo. Recuerda lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese que dijo esas palabras está contigo ahora en este momento. Quiero despedirme de ti en el día de hoy. Hasta el próximo encuentro. Que el Señor te continúe bendiciendo. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano es un lugar para todos. Ven y visítanos. Nuestros horarios de servicios son los domingos a las 8:30 y 11 de la mañana. Y a las 6:30 de la tarde tenemos un servicio especial para jóvenes. También queremos invitarte a que sintonices nuestro programa radial Encuentro, que se transmite de lunes a viernes de 8:15 a 8:30 de la tarde por Radio Luz 1360 AM. Estamos ubicados en la 257-95 Southwest 137 Avenida, Homestead, Florida. Para mayor información, llámanos al teléfono 305
258-9600. Que Dios te bendiga. Se calma y Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto.